Vamos a ir el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 37. El tema que vamos a desarrollar, amigos y hermanos, es perfume a tus pies. Vamos a leer del versículo 37 al 38. Dice: entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Ya? Fíjese lo que dice esta otra versión. Dice: había en la ciudad una mujer pecadora pública. ¡Wow! Quien, al saber que estaban comiendo en casa del fariseo, Jesús obviamente, llevó un frasco de alabastro de perfume. ¿Ya? Vamos a leer este verso para colocar el fundamento. ¿Ya? Aquí nos encontramos con una situación para algunos un poco incómoda, pero para otros una situación realmente que le trajo alegría. Hablo al corazón de Jesucristo. Como una mujer, como dice esta versión, pecadora pública, llegó a los pies del Señor y el Señor la recibió. A veces nosotros tenemos un poco de aprensión al hablar con una persona que ejerce un oficio que da a entender que, digamos, era una pecadora conocida. No estoy diciendo en ningún momento que esta mujer era una prostituta, porque la Biblia no lo dice. También el Señor, digamos, recibió a personas, digamos, que tenían, por así decirlo, digamos en forma bien franca, tenían una vida no muy santa ni no muy pura. Fíjese que el Señor pudo reunir eh, a un Pedro, qué sé yo, con un Mateo. Estamos hablando de un publicano y estamos hablando de un patriota. El Señor lo pudo hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor atendía lo medular, el Señor atendía lo que la gente necesitaba. ¿Ya? Vemos también metido un Judas, vemos también metido a un Andrés, a un Juan. O sea, el Señor recibe a todos los que van a Él. Y eso es algo importante en el carácter del Señor, que el Señor recibe a todos los que vienen a Él sin importar su condición. Y vemos que esta mujer, como dice esta versión, pecadora pública, que todo el mundo sabía qué clase de vida tenía esta mujer. La Biblia no dice que era específicamente lo que hacía, pero lo que se sabía, que era una mujer públicamente pecadora. ¿Ya? Dice que ella supo que el Señor estaba comiendo en casa de un fariseo. Pongámoslo en la posición de esta mujer. El Señor sabía que la salvación estaba cerca de ella, pero también sabía que la salvación, porque la palabra Jesús significa salvación, estaba dentro de una casa de alguien que tenía una estructura religiosa. Fíjese que esta mujer hizo dos cosas. Ella llevó un frasco de alabastro, y quiero definir lo que es un frasco de alabastro. Los hebreos antiguos tenían un frasco, o por así decirlo, tenían como una especie de madero seco, cilíndrico, ¿ya? Que hacía la forma de vasija o de frasco, y era lleno de perfume. Habían otros que eran de greda, o por darle un nombre, algo parecido, que en
en el caso de que se rompía eso, ese frasco, ese objeto cilíndrico que tenía perfume, y que también yo escuché a un siervo del Señor que decía que también tenía contenidas las lágrimas de la persona que iba a ofrecer ese perfume. Fíjese que había perfume y también había vida derramada. Y yo digo vida derramada, parte de las lágrimas, en que esa persona tuvo que pagar para derramar una ofrenda que se llama libación, que es una ofrenda líquida que se derrama ante el Señor. Y no lo iba a derramar en cualquier parte, lo iba a derramar a los pies del Señor. Lo otro, que esta mujer tenía que saltar o atravesar una valla de religiosidad que le impediría llegar hasta el Señor. Fíjese, cómo la religión nos aparta, o nos pone muros, o nos pone vallas para llegar a nuestro Señor Jesucristo, pero a ella no le importó su condición, no le importó llegar y meterse en una casa de un fariseo, de un religioso conocido, y no le importó derramar ese frasco de perfume, ese alabastro, donde tenía adoración, donde tenía vida, donde tenía lo mejor para el Señor, porque ella sabía que si lo hacía, podría alcanzar la salvación de Dios. Vamos a seguir leyendo, dice, y estando detrás de él, a sus pies, o sea, ya ingresó a la casa del fariseo, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y dice, y los ungía con perfume. Esto es interesante y esto es hermoso. ¿Qué tipo de adoración le estaba dando esta mujer? Esta mujer que para algunos era un escándalo, pero para otro era algo realmente hermoso. Fíjese lo que dice esta otra versión, dice, y arrimándose por detrás a sus pies. Era como que ella era como una especie, por así de decirlo, como de la sirvienta más humilde, o la persona que con mucho cariño, con mucho respeto también se acercaba a los pies del Señor, ¿ya? En una forma humilde, en una forma un poco agazapada. Eso significa arrimándose, juntándose, allegándose, ¿ya? Por detrás a sus pies comenzó a bañárselos con sus lágrimas y los limpiaba con los cabellos y los besaba y derramaba sobre ellos perfume. O sea, ¿qué estaba haciendo? Estaba ungiendo los pies, aquellos pies que iban a ser traspasados con los clavos de la cruz del Calvario. Ella y otras mujeres más ungieron el cuerpo del Señor Jesucristo, preparando el cuerpo del Señor para la sepultura. Fíjese, ungiendo el cuerpo del Señor para el gran sacrificio que él iba a hacer. El Señor hizo, porque esto fue una obra del Espíritu, que esta mujer saltara todas las barreras posibles para llegar al Señor. ¿Era una mujer pecadora? Sí, pero era una mujer que buscaba la redención, que buscaba la salvación. Era una mujer que quería estar con Jesús. Y a ella no le importó su situación personal. Ella quería estar con el Señor porque si sabía que iba a arrimarse, se iba a tener un contacto, que iba a tener la conexión divina con el Señor Jesucristo, ella iba a alcanzar restauración. Ella iba a alcanzar la gracia del Señor. Ella lo sabía, ella creía en el Señor, ella creía en el Mesías, ella le creía a Dios, fíjese. Muchas veces nos encontramos, y yo me incluyo, hay una de las cosas que yo hago que yo me incluyo porque no hay nada que
o nadie que sea excluida de la naturaleza de pecado, porque nosotros venimos todos marcados, sí, pero nosotros, hermanos, estamos bajo una cubierta de gracia del Señor, ¿ya? Estoy hablando de que el Señor nos ha llamado a perfección. El Señor le dijo a Abraham, sé perfecto, ¿ya? Es una orden que el Señor nos manda de buscarle a Él todos los días, de estar buscando la santidad, buscando su palabra, buscándolo en oración, estar en contacto con el Señor, vincularnos al altar, vincularnos a los ministerios, a los hombres, a los padres que el Señor puso, ¿ya? Pero nosotros a veces nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestras limitaciones, ¿ya? El Señor nos mandó a que podamos tener la vista puesta en Él, tener la vista, ¿ya?, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y cuando nosotros ponemos las cosas en la tierra, vemos nuestras limitaciones y decimos, nosotros no, con mi situación no me permite acercarme al Señor, que soy demasiado pecador, demasiado pecadora, que hice tal cosa, que no tengo el perdón de Dios, que no puedo alcanzar el perdón de Dios. Esas son mentiras, ¿no? Y yo quiero que si tú sabes estas cosas, si tú eres hijo de Dios, tú tienes que darla a conocer a la gente, a las personas, que no hay ningún tipo de pecado que no pueda perdonar el Señor. El pecado hasta más terrible, el Señor lo cargó en la cruz del Calvario. No hay nadie, absolutamente nadie, humano, que no pueda recibir la gracia del perdón. Entonces eso lo tenemos que saber y lo tenemos que dar a conocer a la gente, porque hay gente que se estigmatiza, se autoestigmatiza y dice, yo no alcanzo a recibir la salvación o la gracia de Dios porque soy demasiado pecador. Asesiné a alguien, hice tal cosa. Pero el Señor, la gracia del Señor, el sacrificio de Cristo es tan poderoso que puede incluso deshacer pactos de brujerías, deshacer cualquier cosa de las tinieblas si acudimos a Él. Esta mujer lo sabía y sabía que su situación iba a cambiar. Ella sabía de que si se arrimaba a los pies del Señor, ¿ya?, si se acercaba como Ruth cuando ella se acostó a los pies de Boaz, su amo, su señor, ella sabía que en algún minuto él iba a poner cobertura sobre él, porque la Biblia dice que puso su manto sobre ella, quiero decir ella. Entonces, nosotros estamos para recibir la palabra, recibir la instrucción y decirle a la gente que no hay nadie tan malo para no merecer la gracia. Y la gracia del Señor es algo inmerecido si nosotros estábamos destinados al infierno. Nuestro fin, nuestro punto final o nuestro destino final era el infierno, pero por gracia fuimos salvos, ¿ya? Todos sabemos que fuimos injertados en el árbol, ¿ya?, llamado Jesucristo, amén, y alcanzamos salvación por gracia. Lo otro, que esta mujer traía un perfume costoso, ¿ya? Dijimos que ella traía vida, traía adoración. Ella derramó ese perfume. Y una de las cosas que pasaba antes de derramar el perfume, que era una ofrenda líquida, una ofrenda que se llama de libación, tenía que haber un quebrantamiento. Ella, en el momento que derramó el perfume, ella quebró el alabastro, o sea, ella misma se quebró en su alma, diciendo, Señor, soy una mujer pecadora, todo el mundo sabe que soy así, pero yo me derramo delante de ti e imploro tu misericordia. Incluso yo pienso que
ni ella pedía tanto en ella, sino que el enfoque de ella era el Señor mismo. ¿Ya? La Biblia dice que ella vino y adoró. ¿Ya? Vino y estuvo a los pies del Señor. ¿Ya? Eso es hermoso, eso es una persona que realmente está buscando al Señor y no, digamos, de una persona que busca al Señor por conveniencia. Imagínense, 5.000 vinieron al Señor cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. ¿Es malo ir al Señor por alguna necesidad? No. Nosotros tenemos que ir al Señor, pero lo mejor y lo más excelente es ir al Señor por amor y por agradarlo a Él. Fíjese que aunque se diga que Dios no hace acepción de personas, Dios no hace acepción de personas en temas de salvación, pero sí hay una excepción de quién es adorador y quién no lo es, porque el mismo Padre está buscando adoradores. El Padre los busca. ¿Ya? Una mujer que honró a Jesús en presencia de todos. Fíjese, la mujer no le importó lo que iba a decir el fariseo o los que estaban con él ahí. Ella lo que quería era adorar al Señor, estar con el Señor. Ella fue al Señor. Fíjese, no es que el Señor la haya ido a buscar de la calle y la trajo a la casa del fariseo, no. Ella supo del Señor, supo dónde estaba y ella fue buscando al Señor. La palabra dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Fíjese la tremenda bendición de buscar al Señor. ¿Cuántos están buscando al Señor y no lo saben? ¿Cuántos están buscando saciar su sed espiritual y lo están queriendo saciar en cualquier cosa, menos en el Señor? No lo van a encontrar nunca. Eso lo tienen que saber. El descanso y el reposo del alma se llama Jesucristo, el Señor. Dios el Padre diseñó el alma para que descansara en Él, para que el alma tuviera vida eterna y conocerlo a Él por siempre. Fíjese que esta mujer reconoció a Jesús también. Ella sabía que Jesús era su Mesías, era su salvación. Ella sabía exactamente, aunque todo el mundo decía que era la mujer de la peor clase, pero esta mujer sabía algo y tenía más luz que todos los fariseos que estaban ahí. Ella sabía que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era el enviado del Padre, que Jesucristo era Dios porque lo adoró. Fíjese que esta mujer que la tenían en tan baja estima, ella tenía más revelación de los que la juzgaban, religiosamente digo. Ella reconocía a su Cristo, a su Dios, y lo adoró en presencia de todos. Me imagino la reacción de los fariseos. Me imagino cómo esto rompió el sistema de credibilidad o el sistema de teología que en ese momento se manejaba, diciéndole a todos los que estaban ahí, hombres eruditos en la palabra, hombres doctores de la ley, diciéndole ella que Jesucristo era el Dios hecho carne. Por eso lo adoró. Por eso lo adoró, porque Dios, solamente Dios es el que recibe adoración. Y fíjese que después de todo esto, el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Fíjese que ella fue en revelación movida por el Espíritu, reconociendo al Señor Jesucristo como el enviado del Padre. ¿Y qué le respondió el Señor? Le respondió en esa misma frecuencia y le dijo, tus pecados te son perdonados. Wow, ahí realmente el Señor la remató, por así decirlo, o le dio un golpe terrible a la religión. ¿Sabe que la religión nos ha hecho mucho mal? La religión incluso tiene costumbres que no están en la Biblia, fíjese,
que hay religiones que se dicen ser cristianas, pero que se fundan más en las tradiciones y en las costumbres. Y estoy hablando también de religión evangélica. O sea, estoy hablando del espíritu religioso que hay, que existe. No estoy hablando de una religión, digamos, en particular, sino que estoy hablando del espíritu religioso que hay en los hombres, que juzga y que ellos no se examinan. Recuerden que el Señor también dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Y el hombre que estaba haciendo lo mismo, ¿dónde estaba? ¿Por qué la juzgaron a ella y el hombre dónde estaba? ¿Quién sabe que hasta el hombre posiblemente haya tenido la piedra en la mano, tratando de hacerse justo ante los demás, pero no era justo ante Dios? Eso hace la religión. Y el Señor, en su infinita sabiduría, más que la sabiduría de Salomón, dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Gloria a Dios. Fíjese que hay otra versión que dice: y enseguida dijo la mujer: tus pecados te son perdonados. Fíjese que el Señor vio el corazón de esta mujer, vio la adoración, vio sus lágrimas, vio cómo le bañó los pies con sus lágrimas. Por eso que el alabastro tiene que ver con las lágrimas y tiene que ver con el perfume. Fíjese que primero ella lavó sus pies de Cristo Jesús con lágrimas, luego fue derramado el perfume sobre los pies. ¿Qué significa esto? Significa que los pies son aquellos que llevan las buenas nuevas, el evangelio del Señor, y que tienen que ser limpios con lágrimas para luego ser ungidos. Fíjese, y yo tengo respaldo bíblico para esto, hermano. ¿Ya? Romanos 10:15. Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Aquí está hablando de los evangelistas. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Ya? Fíjese, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Fíjese que este texto está en el libro de Isaías, y el Señor citó el libro de Isaías para decir estas palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un evangelio eterno. El evangelio no comenzó, digamos, cuando llegó el Señor, sino que había un evangelio de antes, las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias. Eso significa el evangelio, ¿ya? La buena voluntad del Padre, el año agradable del Señor. Dice acá, se habla de la paz y se habla de las buenas nuevas, ¿ya? Ahora, los evangelistas tienen que ser enviados. Esto es importante. No pueden predicar el evangelio si no son enviados de parte de Dios, del Padre, ¿ya? Y dice que son hermosos los pies de los que anuncian la paz. Son hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas, el evangelio del Señor. Cuando hay alguien que predica la palabra del Señor, predica la paz, el bienestar, el año agradable del Señor. Cuando alguien predica la palabra, el evangelio, es que está hablando unas buenas noticias de liberación. Esto tiene que ver con el jubileo. Cada cierta cantidad de años, no me recuerdo bien si son 50 o 70 años, pero hay una cantidad de años que los presos son liberados. De aquellos que tenían deudas con alguien, les son perdonados. Y el Señor hablaba de esto, de la liberación, del evangelio, de la buena nueva que podrían salir de las cárceles. Gloria a Dios, de esto se habla. ¿Por qué eran los pies de Cristo tan hermosos? Porque el Señor trajo la paz y las buenas nuevas del evangelio del Padre. Gloria a Dios.
Fíjese que había otro, el apóstol Pablo, que él hablaba de mi evangelio. No es que tenía un evangelio diferente al del Señor, sino que él se hizo uno con el evangelio y su trabajo, su oficio de predicar la palabra, el evangelio, él se hizo uno. Y por eso que hablaba de mi evangelio. El Señor espera que nosotros vivamos el evangelio, tomemos el evangelio del Señor, las buenas nuevas, ir y predicar, ¿ya? Sanar a los enfermos, sacar presos de las cárceles, hablarles a los viudas, a los huérfanos. Fíjese que yo hice algo, bueno, no me gusta hablar mucho de las cosas que yo hago, pero yo creo que es algo que va a ilustrar algo. Vi un hombre, y de hecho es un hombre que vive más o menos cerca de mi casa, y algunas veces con mi esposa lo habíamos ayudado a hablar un poco con él y todo eso. Fíjese que yo fui movido por el Señor, y yo veo porque los hijos del Señor también tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser movidos a misericordia, ¿ya? Y no decir que este hombre está en esa situación, un hombre que está pidiendo por algún pecado o por asunto de ancestro. No, tenemos que sacarnos ese ojo religioso y tener el ojo de Cristo que llena todo el cuerpo de luz. Y vi a este hombre por un momento y vi personas que salían con cosas y este hombre con sus manos extendidas pidiendo algo. Yo fui movido a misericordia, fui a esa panadería, compré pan. Y yo lo único que le dije, cómase esto en el nombre del Señor. Gracias, me dijo este hombre. Yo creo que este hombre vio una acción y este hombre vio en una pequeña parte la misericordia y la gracia de Dios, porque yo le dije, cómaselo en el nombre del Señor. ¿Quién sabe que en algún momento este hombre va a comer el pan de vida llamado Jesucristo, porque yo le dije que se lo comiera en el nombre del Señor? Y hermanos, nosotros tenemos que ser llevados, movidos a misericordia también, ¿ya? ¿Sabía usted que la Biblia dice que si nosotros damos limosna a alguien que esté pidiendo, a Jehová le prestamos? Así dice, a Jehová le prestamos, ¿ya? Gloria a Dios. Nosotros estamos para expresar el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a ir terminando, mis hermanos y hermanas también que me están escuchando. Dice, Cantares 1.3, dice, delicioso es el aroma de tus perfumes y tu nombre, perfume derramado. ¿Ya? Por eso es que digo que este tema es perfume a tus pies. Por eso las jóvenes te aman. ¿Ya? Eso se le dice al Señor, le dice que es delicioso el aroma de tus perfumes. Fíjese lo que dice esta otra versión. Dice, tus aceites de unción tienen una fragancia maravillosa. Ah, el perfume tiene que ver con el aceite, con la unción, sí. Realmente la palabra Cristo significa ungido. Y si nosotros hablamos de cristianos, significa que estamos hablando de gente ungida. Por eso, y discúlpeme mi estructura, o que me han dicho varias veces, cuadrado. Si hablamos de cristianos, hermanos, estamos hablando de gente ungida. Por eso que nosotros no podemos mezclar la palabra cristiano con otras cosas. ¿Ya? El que tenga oídos, que oiga. Nosotros no podemos mezclar lo ungido, los cristianos, con otras cosas y ponerle un apellido que no corresponde a lo que es realmente la unción y la gracia de nuestro Señor. Dice, tus aceites de unción tienen una fragancia maravillosa. Tu nombre es como aceite de unción derramado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué son derramados los perfumes? Y ahora, como dice esta versión, el aceite de la unción sobre los pies de los que llevan el Evangelio de la paz, las buenas nuevas.
porque los que son enviados son también ungidos y habilitados para llevar las buenas nuevas. ¿Habilitados por quién? Por su título, habilitados por su inteligencia, habilitado por su estatus económico, habilitado por su, qué sé yo, su gracia de oratoria. No, habilitado por Dios. Fíjese que había o estaban en una ocasión el apóstol Pedro con el apóstol Pablo. Fíjese, grandes apóstoles. Uno venía de ser pescador y la Biblia dice del vulgo, y otro venía de la escuela del maestro Gamaliel. Y fíjese, pero los dos estaban habilitados espiritualmente por Dios. Todos sabemos que el apóstol Pedro, Dios le dio la llave para abrir una gran cantidad de personas, o más bien dicho, de atraer grandes peces. Estoy hablando figurativamente, porque Pedro fue constituido como pescador de hombres. 3.000, 5.000 que el Señor añadía. Y también vemos al apóstol Pablo como perito arquitecto de la iglesia. Hermanos, somos necesarios. Cada uno de nosotros no crea o no piense que usted está de más. Usted tiene el ministerio de la reconciliación. Usted es un evangelista. Usted es un servidor, una servidora del Señor. No se mire en menos. Vea lo que Dios ha puesto en usted y usted tiene que recibir lo que Dios dice de usted. Usted tiene que decir, yo soy lo que Dios dice que yo sea. No ser más ni menos de lo que Dios dice que yo sea. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, dijo un apóstol. Soy lo que soy por la gracia de Dios, no por los méritos personales. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, ¿qué puedo decir al final de esto? Hermanos, nosotros tenemos que derramarnos delante del Señor. Decir, Señor, yo derramo perfume a tus pies. Señor, yo no he derramado en el altar lo que me ha costado. Señor, yo he derramado el último de mis tiempos. He derramado lo último que tengo en mi bolsillo, no diciendo que era lo último que tenía, como la mujer que sorprendió al Señor cuando daba todo lo que ella tenía, sino que lo último en el sentido de que habían dejado la ofrenda para el final. Eso, hermanos, no puede ser así. Nosotros, hermanos, tenemos que derramarnos en el altar donde están los pies del Señor. Fíjese que el Señor es como que Él está sentado, por así decirlo, en el altar. Cuando estamos y vamos al altar, ahí está el Señor. Y en los pies del altar están los pies del Señor. Nosotros tenemos que venir, hermanos, con revelación, venir y derramar, no con tristeza, sino con el mejor corazón de adorador, lo que al Señor le agrada, dando lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra ofrenda, lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestros hijos. Fíjese que el primogénito es del Señor y nosotros tenemos que darlo al Señor. Nuestros hijos no son nuestros, son del Señor, son de Dios. Así como Abel, lo mejor de las ovejas. Amén. Así que, hermanos, tenemos que hacerlo en todo sentido, incluyendo nuestras finanzas también. Porque el ministerio y la obra del Señor, el Señor diseñó que las ofrendas y los diezmos son para la casa sacerdotal, para la obra del Señor, para el sacerdote que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros. Si supiéramos, hermanos, adorar realmente al Señor, nadie tendría necesidad. Si la iglesia, el cuerpo de Cristo, supiera derramar aceite en los pies del Señor, aceite en el altar del Señor, hermanos, no tendríamos necesidad.
Fíjese, la iglesia primitiva sabía eso. Y ellos eran un pueblo realmente bendecidos por el Señor. Pero esto, hermanos, se tiene que hablar, se tiene que decir. Tenemos que venir en adoración de verdad al Señor. Muy bien, mis hermanos, este ha sido el tema medular de Perfume a tus pies. ¿Qué tal si vamos con un tema musical? Y nos vemos a la vuelta.